Solemos creer que cada nación tiene héroes que se sitúan en el punto de partida de su historia, portando la justicia y el orgullo colectivo. Pero al observar más de cerca, muchos nombres familiares resultan no haber nacido de la verdad, sino de la necesidad de tener una historia en la que creer. Y esos son precisamente los 6 héroes nacionales de los que estamos a punto de hablar. Número 1. William Tell, Suiza. William Tell vive en la memoria humana no como una persona real, sino como una película repetida tantas veces que ha quedado grabada en el subconsciente. Un padre erguido frente al poder, una manzana frágil sobre la cabeza de un niño y una flecha que abandona la cuerda en un silencio tenso. Basta con desviarse un poco para que la muerte no sea solo la de una vida, sino también la de la creencia de que el débil aún puede alzar la cabeza y decir no. Cada detalle es preciso, equilibrado, sin sobra ni falta. Hermoso como si hubiera sido cuidadosamente dispuesto, y es precisamente esa perfección absoluta la que obliga a detenerse y preguntarse: ¿puede una historia tan perfecta ser realmente cierta? Al salir del escenario de la leyenda y entrar en la historia real, William Tell casi se desvanece. No hay registros contemporáneos, ni crónicas locales, ni documentos administrativos que mencionen al hombre al que se atribuye haber despertado el espíritu de resistencia de toda una comunidad. Pasaron casi 200 años antes de que la historia fuera escrita y cuando apareció, su núcleo resultaba sospechosamente familiar. La escena de disparar a la manzana no fue una invención suiza, ya existía en una leyenda nórdica más antigua con la misma estructura: un gobernante tiránico, un niño convertido en rehén y un hombre obligado a poner la vida de su familia sobre la mesa como apuesta para demostrar obediencia. Incluso el villano, el cruel Gessler, no figura en ningún registro de gobernadores. Una historia sobre el poder, pero sin encontrar a quién lo ejerce. Entonces, ¿por qué William Tell sigue vivo mientras las pruebas no? Porque la Suiza de aquel momento no necesitaba una verdad compleja, necesitaba una imagen lo bastante simple para que todas las regiones pudieran aferrarse. Un país pequeño, dividido por montañas y lenguas, necesitaba un punto en común. William Tell encajaba a la perfección. Sin reyes, sin santos, solo un ciudadano común que se mantiene firme cuando lo obligan a arrodillarse. La historia sugiere que la libertad no nace del trono, sino del instante en que una persona se niega a inclinar la cabeza. Cuando un símbolo cumple ese papel, se vuelve intocable. Por eso, en el siglo XVII, bastó con una simple insinuación de que William Tell podía ser ficticio para que libros fueran quemados y se exigieran disculpas públicas. No por miedo a equivocarse, sino por temor a perder la historia que ayudaba a la gente a entender quién era. Y ahí es donde William Tell se muestra con mayor claridad. No exactamente como un héroe histórico, ni simplemente como una mentira, sino como un producto creado en el momento justo, lo bastante bello para creer en él, lo bastante sencillo para transmitirse y lo bastante fuerte para vivir más que la verdad. Número 2. Rómulo, Roma. Antes de que Roma se convirtiera en un imperio, incluso antes de que tuviera leyes o legiones, necesitaba una historia lo suficientemente dura para sostenerse. Una historia que no consolara ni fuera amable, sino lo bastante fría como para justificar todo lo que vendría después. Y Rómulo fue colocado exactamente en ese lugar. No como una persona, sino como una explicación contada hacia atrás en el tiempo. La leyenda dice que Rómulo y Remo eran 2 niños abandonados, criados por una loba que luego regresaron para fundar una ciudad. Pero el relato no se detiene en el milagro de la supervivencia. Desde el inicio gira hacia la violencia. Rómulo mata a Remo por cruzar un límite. No por odio personal, sino por el orden. El mensaje es muy claro. Roma no nace de la reconciliación, sino de la disciplina de hierro. La sangre es la primera piedra de sus cimientos. Un comienzo brutal, pero totalmente coherente con el camino que Roma seguiría.
Cuando se deja a un lado la leyenda para buscar la historia, Rómulo no se queda esperando. No hay registros contemporáneos ni pruebas arqueológicas que confirmen la existencia de un rey fundador con ese nombre. Incluso los historiadores romanos antiguos dudan. Algunos creen, otros sostienen que se trata solo de un símbolo, y otros admiten abiertamente que es una historia creada más tarde. Y de hecho, la leyenda de Rómulo solo tomó forma cuando Roma ya era lo suficientemente poderosa como para necesitar un origen a su altura. No fue la historia la que creó la ciudad, sino la ciudad la que creó la historia para legitimarse a sí misma. Rómulo se convirtió así en una herramienta ideológica perfecta. Si Roma nació de una violencia justificada, entonces expandirse mediante la espada no era un pecado, sino un destino. Si desde el principio los lazos de sangre podían sacrificarse por el orden, aplastar a otros pueblos no era más que el siguiente paso lógico. Rómulo no necesita haber existido realmente. Existe como una sombra colocada en el lugar adecuado, lo bastante antigua como para que nadie la verifique, lo bastante brutal como para que nadie se sorprenda. Cuando Roma miró atrás y se preguntó de dónde venía, Rómulo ya estaba allí, no para contar la verdad, sino para garantizar que su poder siempre tuviera un comienzo razonable. Número 3. Robin Hood, Inglaterra. Robin Hood no aparece en la historia como una persona concreta, sino como una silueta familiar oculta tras las copas del bosque. Un nombre transmitido de boca en boca, de generación en generación, hasta que poco a poco adquirió forma humana. Un forajido que vive fuera de la ley, experto con el arco, desafía al poder y encarna una sensación de justicia que la vida cotidiana rara vez ofrece. Es una historia fácil de recordar, fácil de creer y, sobre todo, fácil en la que depositar esperanza. Pero cuando la niebla romántica se disipa, Robin Hood no deja ninguna huella histórica clara. Robin, o Rob, era un nombre común en la Edad Media, y Hood no era más que una capucha, una descripción más que una identidad. En los documentos legales, Rebecca Hood llegó a usarse como un término genérico para referirse a los forajidos, no a una persona específica. Las primeras historias sobre Robin Hood también eran muy distintas a la imagen actual. No había ideales elevados, ni reparto de riquezas entre los pobres, solo hombres que vivían en el bosque, robaban y eludían la ley. Menos héroe, más libertad salvaje. Con el paso del tiempo, la historia fue puliéndose y suavizándose. Cuando la sociedad necesitó un símbolo de resistencia que no resultara demasiado peligroso, Robin Hood fue revestido de moral y compasión. El ladrón se transformó en árbitro de justicia, la violencia se explicó como causa justa, y la rebeldía se encuadró en límites aceptables. Desde entonces, Robin Hood dejó de ser una amenaza para convertirse en una imagen reconfortante, lo suficiente para creer que la justicia alguna vez existió en algún lugar fuera de la ley. Precisamente esa ambigüedad es lo que ha permitido que Robin Hood perdure. Sin tumba, sin fecha de nacimiento, sin expedientes judiciales, solo queda en el bosque de Sherwood y una sensación profundamente humana, que cuando la ley no se pone del lado de la mayoría, el sueño de justicia aún necesita un refugio. Por eso, Robin Hood no necesita haber sido una persona real. Existe como un susurro amable, contado cada vez que la gente se siente olvidada. Y mientras la injusticia siga obligando al silencio, ese nombre seguirá siendo pronunciado, no para recordar a un hombre, sino para conservar la creencia de que la justicia nunca ha desaparecido del todo. Número 4. Licurgo, Esparta. Esparta no es recordada por historias heroicas deslumbrantes, sino por un orden tan frío que resulta inquietante. Allí, las personas crecían junto a la disciplina, aprendían a soportar antes que amar y aceptaban disolverse en el colectivo como algo natural. Una sociedad así no podía sostenerse únicamente con la fuerza. Necesitaba una historia lo suficientemente antigua y solemne para que toda esa dureza pareciera correcta. Y Licurgo fue colocado exactamente en ese lugar. Se cuenta que Licurgo fue el legislador que dio forma a toda la vida espartana, desde la crianza de los niños y la distribución de la propiedad hasta la férrea disciplina militar. Pero al revisar la historia, Licurgo se vuelve tan difuso que casi se desvanece.
No existen textos legales que lleven su nombre, no hay tumba, no hay registros contemporáneos que confirmen a un individuo concreto. Incluso los historiadores griegos antiguos no se ponen de acuerdo. Algunos creen que fue una persona real, otros sostienen que Licurgo no fue más que un nombre utilizado para agrupar reformas que ocurrieron a lo largo de varias generaciones. Precisamente esa ambigüedad es lo que hace a Licurgo perfecto. Un sistema excesivamente duro sería fácil de cuestionar si tuviera un autor claro, pero si se presenta como la herencia de un legislador legendario, incluso guiado por los dioses, entonces todo sacrificio se reviste de tradición. Licurgo se convierte en una explicación suave para una realidad brutal. Nadie sufre sin motivo, simplemente está viviendo de acuerdo con la esencia de Esparta. Por eso que Licurgo haya existido o no deja de ser lo importante. Él existe como un mito colocado en el lugar adecuado, lo bastante antiguo como para no poder verificarse, lo bastante familiar como para que nadie quiera dudar. Cuando Esparta se mira a sí misma y ve un orden severo pero duradero, ese nombre está allí como una afirmación silenciosa, que las cosas siempre debieron ser así. Y a veces, el poder no necesita imponerse mediante la violencia, solo necesita una historia lo suficientemente fuerte como para que nadie vuelva a hacer preguntas. Número 5. El Cid, España. El Cid entra en la historia de España como un caballero que nunca pierde una batalla. Cada vez que su espada se alza, el enemigo cae. Cada vez que su estandarte ondea, el ejército avanza. Se le cuenta como el símbolo perfecto de la lealtad, el honor y el espíritu cristiano durante la Reconquista. Un héroe lo bastante recto para situarse del lado de la justicia y lo bastante fuerte para representar a toda una nación que se expande a filo de espada. Pero como ocurre con muchos otros héroes, el Cid más familiar no está en el lugar donde vivió, sino en el lugar donde fue narrado. El personaje histórico real, llamado Rodrigo Díaz de Vivar, existió de verdad, pero su vida fue mucho más compleja y pragmática que la imagen transmitida. El Cid de la historia no luchó siempre por un único ideal. Fue rechazado por el rey de Castilla, sirvió a señores musulmanes y cambió de bando cuando las circunstancias y los intereses militares lo exigieron. En el siglo XI, eso no era traición, sino la forma de sobrevivir de un guerrero profesional. La guerra era un oficio, y la lealtad solía ir de la mano de las posibilidades de sobrevivir, no de consignas morales escritas posteriormente. Sin embargo, un personaje así no encajaba en la memoria que España quería conservar. Cuando la Reconquista fue relatada como una guerra sagrada, esos detalles incómodos fueron quedando al margen. La historia se fue puliendo, el Cid se convirtió en un caballero de lealtad absoluta que luchaba sin dudar por la fe y la patria. Los periodos en los que sirvió a gobernantes musulmanes se difuminaron, mientras que las hazañas se exageraron y se vincularon a la causa justa. El punto culminante de esa idealización es la leyenda según la cual el Cid, ya muerto, fue atado a su caballo, condujo a las tropas a la batalla y obtuvo la victoria. Una imagen bella y épica, pero sin ninguna prueba histórica que la respalde. Así, el Cid no es solo un personaje del pasado, sino la versión del pasado que decidió recordar. Ayuda a suavizar un periodo de conquistas marcado por la violencia, los compromisos y los conflictos mediante una narración coherente, en la que la justicia siempre tiene un rostro concreto en el que confiar. Rodrigo Díaz de Vivar pudo haber vivido como un guerrero flexible de su tiempo, pero el Cid, el caballero invencible, fue creado para satisfacer la necesidad de creer que aquella historia, por cruel que fuera, seguía estando guiada por el honor y la rectitud. Número 6. King Arthur, Inglaterra. Pero al abandonar esa memoria narrada para buscar la historia, el rey Arturo casi se disuelve en la niebla. No existe ningún documento contemporáneo que mencione a un rey que haya unificado toda Britania. Las fuentes más tempranas aparecen cientos de años después y tienen más aspecto de literatura que de historiografía. En particular, cuando Geoffrey of Monmouth escribió sobre Arturo en el siglo XII, no intentó demostrar la verdad, sino construir una epopeya heroica, victorias tras victorias, enemigos exagerados y un rey elevado a una estatura casi sobrehumana. El Arturo de esas páginas no estaba pensado para ser comprobado, sino para ser creído.
Lo importante no reside en si la historia es correcta o no, sino en el momento en que se volvió necesaria. Cuando las dinastías inglesas buscaron consolidar el poder y la identidad, Arturo fue la elección perfecta, lo bastante antiguo para no pertenecer a ningún bando y lo bastante noble para legitimar el poder del presente. A partir de ahí, la leyenda se expandió sin cesar. La espada en la piedra, la dama del lago, Camelot, la mesa redonda. Cada detalle fue una nueva capa de significado, añadida para responder a las preguntas de épocas posteriores, no de la época en la que se supone que Arturo vivió. Arturo se convirtió así en un patrimonio nacional. Cuando hacía falta hablar de justicia, se mencionaba la mesa redonda. Cuando se necesitaba legitimidad, se evocaba la espada. Y cuando la sociedad atravesaba momentos de inestabilidad, se contaba de nuevo que Arturo no había muerto, sino que solo estaba esperando el día de su regreso. Un rey que no necesita existir en la historia porque ya existe con suficiente solidez en la imaginación colectiva. Y es precisamente entonces cuando el rey Arturo revela su valor esencial, no para contar cómo fue gobernada Inglaterra en el pasado, sino para enseñar a los ingleses en qué creer. Arturo no se sitúa en el pasado ni en el presente, se sitúa en el espacio intermedio, donde aquello que nunca ocurrió aún tiene la fuerza de orientar el futuro. Puede que Arturo nunca haya unificado Inglaterra con la espada, pero logró algo más difícil, hacer que generaciones enteras creyeran que la justicia y la gloria no son fantasías, sino un estándar que alguna vez existió y que por lo tanto aún puede volver a levantarse.